Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a otro episodio más de su programa favorito, Detrás del Estrado. Pues el día de hoy tenemos, como ya lo anunciamos previamente, a una invitada de lujo. Tenemos aquí con nosotros a la maestra Ana Margarita Bolaños, Romero Bolaños. Un gusto, amiga, tenerte. Un gusto, maestra. El gusto es todo mío, maestro Asael. Gracias y pues gracias por la invitación. Gracias por estar aquí presente y antes de entrar en materia, como ya sabemos, voy a hablar un poquito de la maestra Ana Margarita, de su trayectoria, su trascendencia dentro del mundo jurídico. Y bueno, ella ha estado escrita como en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, como defensora pública. También estuvo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México como directora general de la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito. Ha también tenido algunas participaciones dentro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es donde nos conocimos, efectivamente, como directora de área en la Asesoría Jurídica Federal. También ha estado pues presente en diversas ponencias, como el curso de garantías de los encausados y las víctimas del proceso penal, prevención contra la violencia de género y prevención contra la violencia a mujeres, participación en el Foro Nacional de Justicia Restaurativa, en el Poder Judicial del Estado de México, entre otras cuestiones, y también ha estado en el ámbito de la docencia. La maestra ha estado en el comité de grupo de trabajo de la SEAD, ha estado también como docente en el Centro Carbonell, muy buen centro, también cursos de argumentación jurídica y amparo constitucional. Y maestra, actualmente, ¿dónde está laborando? Vamos a ver. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me honra mucho estar en este espacio y además de verte crecer, verte dónde has estado y dónde estás ahora y pues toda la experiencia que se ha adquirido hasta ahora en el ámbito jurídico y sobre todo este interés de compartir el conocimiento a todas las personas por los medios tecnológicos. Pues nada, estoy muy honrada de estar acá y bueno, gracias. Actualmente soy directora de Atención y Promoción de la Justicia en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, mejor conocido como CIPINA, que depende de la Secretaría de Gobernación. El CIPINA, como su nombre mismo lo dice, pues es un sistema que integra varias dependencias públicas, sociedad civil y academia. Incluso pues hay CIPINAs estatales y hay CIPINAs municipales. En todas las instancias tienen la obligación de contar con un CIPINA y bueno, la intención o el objetivo de los sistemas es la protección integral de las niñas, los niños y los adolescentes. Esto es desde todo el ámbito de los derechos humanos de ellos y ellas. Es decir, la salud, la educación, el esparcimiento, todos los derechos que se prevén. Y en el caso del área donde estoy yo, es hacer la justicia accesible para niñas, niños y adolescentes, es contar con mecanismos y servidores y servidoras públicas capacitados para atender a niñas y niños, no solo a adolescentes en conflicto con la ley, porque históricamente en niños y justicia se asociaba con justicia para adolescentes. Hoy sabemos que hay niños y niñas víctimas, niños y niñas testigos, que hay incluso padres y madres que están dirimiendo una controversia en favor o en representación de las niñas y los niños, y pues que son invisibilizados, ¿no? Siempre los juicios hablan de papá y mamá, papá contra mamá, en representación de AZ, ¿no? Exacto. AZR, pero no se sabe cuántas niñas, cuántos niños, qué edad tienen, si son adolescentes, si están en primera infancia. Entonces, en el mundo jurídico son invisibilizados y eso es exactamente lo que se busca evitar en la medida de lo posible, la escucha del menor, que históricamente se ha reconocido, pues incluso el mismo nombre ya es exacto, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ya, bueno, ya estamos hablando de algo minimizante. Entonces, bueno, de lo que estamos tratando de hacer, y si ustedes ven esta grabación en algún futuro, en 10 años en el futuro, y ven que hay más participación de las niñas y los niños, que hay más entendimiento de los procesos, incluso de las denuncias, de los procesos judiciales, no solo de la sociedad en general, sino muy específico de las niñas y niños. La meta es que
cualquier persona servidora pública, incluso desde los primeros respondientes, tengan ese perfil de atención para niñas y niños. Claro, no, pues todo un tema y qué gusto, ¿no? Por aquí han desfilado bastantes invitados especiales, el magistrado Delgadillo Padierna, que por ahí nos habló de las sentencias con perspectiva de infancia y es bonito ver todo el trabajo que pues ha hecho en favor de niñas, niños y adolescentes. Y no solo del ámbito penal, ¿no? Digo, este programa casi es enfocado a materia penal, pero como tú dices, niños en cualquier proceso, niños, niñas y adolescentes en cualquier proceso. Y como lo dije y de tu currículum, mi estimada amiga, de tu semblanza, pues es evidente todo este contacto con las víctimas, todo este acercamiento, toda esta experiencia con víctimas, con colectivos, con la parte de la justicia. Y por eso estamos el día de hoy aquí, porque tenemos un tema muy importante que también deviene en que tú estuviste como visitante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de mayo a diciembre de 2023. Entonces, pues es algo, un honor, un privilegio. Estuve leyendo por ahí los requisitos que te piden y dices, híjole, no, pues no cualquiera puede entrar a ese círculo de ser un visitante, un ex visitante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que todo el mundo, yo creo que nos están viendo allá en casita, en donde sea que estén, hemos escuchado, es que la Corte Interamericana y siempre esa pugna entre Corte Interamericana, Suprema Corte de Justicia de la Nación, qué trascendencia tiene la Corte Interamericana, Derecho Internacional, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién mejor que tú, mi estimada amiga, para que nos digas qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Claro que sí. Bueno, primero que nada me gustaría dar como un breve contexto de lo que comentas, ¿no? De cómo funciona la Corte en México, o sea, en Sí, todo el sistema interamericano. Por ahora tenemos en el mundo dos cortes, la europea y la interamericana. ok, En Asia no existe y en Oceanía tampoco. ok. Entonces, esto es algo muy interesante y muy relevante a nivel mundial, empezando porque la Corte Europea no cuenta con una comisión interamericana, como es nuestro caso. Ok, ok. Entonces, es un tema muy curioso porque aquí voy a revelar un secreto de todos los abogados. Generalmente nos basamos en algo que ya está prehecho, es decir, machotes. Entonces buscamos precedentes y aquí Ujú. no existe un precedente, no hay una corte a donde acudir para decir, a ver qué más se ha dicho. La única referencia es el sistema europeo, pero el contexto es totalmente distinto. Entonces, bueno, a grandes rasgos, el sistema universal de derechos humanos, voy a empezar desde allá Sí, 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 brevemente, adelante, adelante. nace a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando pues todas las atrocidades que se cometieron en contra de los judíos, incluso hubo matanzas, hubo genocidio, hubo pues muchas atrocidades que ya conocemos, este, no pueden ser juzgadas porque los nazis crearon leyes especiales para que todo lo que hicieron fuera legal. Ok. Entonces, al momento de llevarlos a un tribunal, pues evidentemente dicen, pues yo con qué ley sustento esto, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues es una ley de los derechos humanos, de la dignidad humana. Entonces vamos a proteger o vamos a crear un tribunal especial, el Tribunal de Nuremberg, donde Ujú. se da por encima los derechos de dignidad de las personas por sobre cualquier otra ley que se hubiera promulgado por los estados. Ujú. Entonces, esa creación o esa premisa prevalece hasta el día de hoy, que los derechos humanos siempre deben de ir por encima de cualquier ley aprobada por cualquier legislador. Entonces, bueno, más adelante en el tiempo, en el 81, se promulga la Convención Americana de Derechos Ujú. Humanos y es ratificada por México. Ok. Sin embargo, bueno, la competencia jurisdiccional, es decir, existía la convención, qué bonito que México ratificó, pero no había manera de exigirla. Eso fue hasta el 94. O sea, Oh, bastante tiempo, ¿no? sí, 13 años y a ver, es la suma, la resto más bien. Ok. 13 años después es cuando se acepta. ¿Y por qué? Bueno, pues por todo el contexto político que hay en México, específicamente, ya no vamos a entrar en el contexto interamericano,
pero vaya, es un gran avance el hecho de reconocer la convención inicialmente en los 80s y posteriormente aceptar la competencia de la Corte. La Corte Interamericana está integrada por abogados y abogadas de todas las partes de América. Okay. Incluso para la convocatoria anual que hacen para las visitas profesionales, solicitan a una persona abogada de cada país. Entonces, desde Canadá hasta Argentina, vamos una persona por lo menos de cada país. En México, que por ejemplo es muy grande, en 2023, que fue cuando estuve yo, Ajá. habíamos tres mexicanas y mexicanos. Ok, Entonces, ok. por ejemplo, Colombia también tenía 2 personas. Y vaya, así, bueno, quien tiene mayor Sí. interés, pues es cuando se comparte, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante el funcionamiento de la Corte. ¿Qué es la Corte ahora? Sí, Ajá. respondiendo la ¿Y pregunta. cómo funciona de una vez, si nos quieres decir? Sí, claro. La Corte es una última instancia. Es decir, cuando es una instancia supervisora del derecho mexicano. Voy a cortarlo a México porque, bueno, es supervisa todos los estados que han ratificado la convención, pero específicamente la de México, nos acotaremos ahora. Y lo que tiene 2 facultades principales, una es la contenciosa y otra es la de opiniones consultivas, la consultiva. Ok. Entonces, la contenciosa, pues funciona como cualquier poder judicial. Las partes acuden ante la Corte, que en este caso es la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana está en Washington y suele confundirse mucho, porque Sí. las partes primero acuden ante la comisión a presentar su queja. La comisión hace una revisión de los asuntos, si efectivamente el Estado mexicano, en este caso, ha incumplido, recaba todas las pruebas, pide todos los informes y en caso de que efectivamente el Estado mexicano no cumpla, emite un informe de fondo y lo dirige a la Corte. Ah, ok, entonces no es directo, ¿no? Mucha gente piensa que de la Suprema Corte, vámonos a la Corte de una vez. Exactamente. Sí, Sí, ¿no? definitivamente, y qué bueno que tocas ese tema, hay que agotar las instancias nacionales. Ese es un Sí. requisito sine qua non. Debe Ok. existir un agotamiento de recursos y es uno de los requisitos fundamentales para que la Corte pueda, incluso la comisión, Ok. porque la comisión siempre pregunta al Estado mexicano, esta persona que me está solicitando, ¿tiene alguna otra instancia que pueda agotar? ¿Alguna instancia judicial, administrativa o a lo mejor en otra materia, ¿no? Le falta agotar? Y si el Estado mexicano dice no, entonces se tiene por dado el cumplimiento de agotamiento de recursos. Ok. Y entonces, bueno, en este informe de fondo, la Comisión Interamericana integra todas las alegatos de las partes. Sin embargo, aquí es algo muy interesante porque al momento del momento contencioso en la Corte, la Comisión actúa como fiscalía. Oh, ok, ok. Entonces, Ajá. va el Estado mexicano de una parte y la Comisión Interamericana de la otra parte. Ok. Obviamente está la representación de las víctimas como tercera parte, igual que el sistema penal actual en México, y Sí. están de esta forma organizadas en la sala de audiencias para escuchar a las 3 alegatos, y es un proceso muy interesante. Ajá. Entonces, bueno, esta es la parte contenciosa, y la parte consultiva habla de las solicitudes que se hacen específicamente de toda la región. En la última opinión consultiva, por ejemplo, fue de Ajá. cambio climático. Justo. Entonces son situaciones que afectan a toda la región de manera similar, porque vaya, una vez que uno está ahí dentro con 20 personas de 20 países diferentes, Claro. aprendes mucho de que en la región hay muchas similitudes. Hay muchas formas de que compartimos no solo el territorio, sino la forma de organización política, la forma de, incluso de, procesos judiciales, Ok, parecen ok, bastante. ok. Evidentemente, hay incluso contextos políticos, ¿no? ¿Qué está pasando con la derecha si pierde y gana la izquierda y entonces Sí, sí, cambia de sí. régimen? Evidentemente hay ciertos países que han vivido por dictaduras, han pasado por dictaduras, perdón, y bueno, que han arrastrado con vidas humanas y que han tenido particularidades, como es el caso de Perú, Chile, Argentina, entre otros.
Y, por ejemplo, hay otro, Brasil, por ejemplo, que habla portugués, Canadá, Estados Unidos que hablan inglés, entonces esa Ujú. es la situación, pero los conceptos Sí, suelen ser muy, muy similares. ok, ok. Súper bien, ¿no? Pues todo un tema de cómo funciona la corte, digo, porque ahorita lo primero y los estudiantes siempre creen que no, pues vámonos directamente a la corte interamericana, ¿no? Entonces, y qué bueno que hablaste de esto de agotar los recursos de la definitividad. Y bueno, que ya me contestaste también la tercera pregunta que tenía, que cómo se analizan los casos. Ya me dijiste que es similar las partes, e incluso una fiscalía, la parte de las víctimas, las audiencias, todo esto. Pero vayamos retomando, ya me dijiste, hay varios idiomas, está Canadá, está Brasil, está Estados Unidos, estamos los que hablamos español, pero ¿qué desafíos implica el armonizar estos estándares internacionales en la soberanía de un país que puedan Es un aplicarse? tema complicado y muy interesante, porque Ajá, precisamente, como les decía, la Comisión Interamericana tiene su sede en Washington. ¿Y quién creen sí, que no tiene ni un solo caso contencioso en la Corte porque ni siquiera ha aceptado su competencia? ya sé quién. Precisamente Sí, Estados sí, Unidos. sí, Entonces es algo muy curioso, ¿no? Porque sí sí, tiene su justo. sede en los Estados Unidos y de hecho la comisión pues ahí recibe, como les digo, incluso a las víctimas, a las partes, para Ajá, dirimir las controversias, para recibir sus alegatos y cómo es posible que ni siquiera se haya aceptado la la competencia. competencia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría platicar también bueno, como les digo, en la parte contenciosa de la corte solamente hay dos partes incluso, o sea, dos secciones en las que se divide esta área. Una es igual que un poder judicial, recibe los expedientes de la Comisión Interamericana, como les digo, son informes de fondo, y nuevamente se informa al Estado mexicano a través de Cancillería qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que Ujú, está pasando? Yo recibí un informe de fondo de la Comisión Interamericana que me está diciendo que allegedly, ¿no? O ujú. sea, que probablemente se cometió violaciones a derechos humanos, a la convención en su artículo tal, 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 tal. ¿Qué Ok, tienes tú que decirme, Estado mexicano? Entonces la ujú, Cancillería empieza a repartir responsabilidades a cualquier secretaría que esté involucrada. ok, ok. Incluso estados, o sea, si es un estado en particular, como lo fue en el campo algodonero, en el caso del campo algodonero, Ujú, que fue el estado de Chihuahua, donde ocurrieron todos los hechos, se solicita información a los gobiernos de los estados cuando sea prudente. Entonces, bueno, se recaba toda esta información, pero ahí ya se comenzó el litigio contencioso. Entonces ellos, ok, esa área recibe toda la información y arma los argumentos para emitir una sentencia. bien, bien, bien. Evidentemente hay audiencias donde, bueno, hay una posibilidad de una solución amistosa, ya dependerá mucho del Estado, si ofrece lo que la víctima o los representantes de las víctimas están solicitando, Ujú, y sí, puede incluso haber una solución amistosa. Y sin embargo, bueno, una vez que se emite la sentencia, la Corte determina cuáles son las medidas de reparación. De hecho, los hechos y los considerandos como en una sentencia ujú. ordinaria que Sí, sí, sí. conocemos en México son mucho más cortos que los resolutivos. Oh, Porque acá en la Corte ujú, Interamericana los resolutivos implican una reparación integral. Y esa reparación integral incluye muchísimas cosas. ujú. Generalmente, pues cuando un derecho humano es acreditado, bueno, una violación a los derechos humanos es acreditada, o sea, es acreditada que Sí, ocurrió en agravio de las víctimas, es generalizada. ok. Hablemos, por el momento, hasta el día de hoy, hay 20 sentencias en contra del Estado mexicano. Entonces, de Oh, esas 20 sentencias, se tiene que dar seguimiento al cumplimiento de las reparaciones. bien. Parecieran pocas, pero en realidad, como les digo, pues son muchísimas las reparaciones que hay, incluso de un cambio cultural en México. Sí, 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 sí. Vuelvo a citar el caso de González y otras, el campo algodonero, Ujú, donde hay un artículo, un párrafo específico donde se ordena o se manifiesta que la misoginia está tan arraigada
en México que lo tomamos a chiste, que es un tema cultural que está inmerso incluso en canciones, en música, en Ah, sí, teatro, sí, sí. en danza, o sea, en cualquier programas de televisión se habla de misoginia como si fuera Tan un chiste, normalizado, ¿no? ¿no? Ajá, Sí, es sí, sí, demasiado sí. normalizado incluso desde edades muy tempranas. Entonces ordena al Estado mexicano que cambie eso. Tú como Estado mexicano, ¿cómo empiezas a cambiar eso? Ajá, Entonces, pues exacto. vaya, es un camino muy largo que se debe hacer. Y entonces, justo, ¿no? El área donde yo estaba, que es la segunda parte, A ver, es ajá. el área de cumplimiento de sentencias. Ok. Entonces, en esas sentencias, generalmente no nos asignaban de nuestros países, pero Ah, yo tenía a mi lado a la bien. colombiana que llevaba las sentencias, los cumplimientos de sentencia de En México. México. Sí. Ajá. Y vaya, ella, bueno, siempre comentábamos, ¿no? Qué es lo que estábamos haciendo. Sí. Y era muy interesante las respuestas del Estado mexicano, como les digo, pues llega a través de Cancillería, lo cual resulta ser muy protocolario, ¿no? Entonces, Sí. todos los informes que se rinden por parte del Estado, pues deben ser muy sucintos, muy claros, muy específicos y no hay como mm, lugar a dudas, ¿no? Como en generalidades, así, como muy Exactamente, ambiguo. correcto. Ajá. Entonces, vaya, el área de reparaciones va cumpliendo punto por punto. La reparación integral, pues como sabemos, es no solo habla de la indemnización económica. Sí, ¿no? Que muchos piensan en dinero, pero pues, la ley general de víctimas te dice, no repetición, satisfacción, rehabilitación, bla, 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 ¿no? Etcétera. Siempre me acuerdo mucho porque cuando Ujú. algún estado no cumplía con las indemnizaciones, les decían, pero ¿cómo si esto es lo más fácil, ¿no? Ajá, sí, O sí, sí. sea, a todos los que vemos las cantidades que ordenan por concepto de reparación, pues vayas bastante, ¿no? Sí, Pero para un estado dices, bueno, es cierto, o sea, es como dentro de las medidas de reparación, lo más fácil es indemnizar a las víctimas. Pero, ok. pues justo posterior a ello, casi siempre, más allá de una medida restitutiva o incluso una medida sancionadora, como es en el derecho penal Ujú. local, nacional, es una medida de no repetición, son medidas de no repetición. Entonces, si Exacto. estamos hablando de violaciones graves a derechos humanos, como desapariciones forzadas, torturas, feminicidios, ¿cómo Estado mexicano vas a evitar que vuelvan a torturar en tu país, que vuelvan a desaparecer a alguien, que Exacto. vuelvan a cometer feminicidio? Entonces, es un reto, ¿no? Para el Estado. Bien, no, pues todo un tema y uno solo piensa en la sentencia, sí, la corte solamente emite, pero qué bueno que tocas este tema de que también hay un área que se encarga de darle seguimiento al cumplimiento de la reparación del daño y que no solamente pues es el dinero para la víctima, ¿no? Que siempre se piensa eso y que va más centrada en estas garantías de no repetición, pues toda una tarea titánica para el Estado. Y justamente hablando de estas sentencias que ya me hablaste de Campo Algodonero, etcétera, etcétera. Para ti, ¿qué sentencias relevantes de la Corte Interamericana han sido las que más han impactado en cambios al Estado mexicano? Uy, yo podría Ajá. decirte las 20. Es Ok, que ok. es en serio, porque incluso donde hubo solución Sí, amistosa, hay una que hubo solución amistosa, ya tiene bastantes años, como 25 años tiene ok. ya, y es un tema electoral. Ah, Entonces, la persona que alega una violación a sus derechos no se le permitió ser candidato. ok, ok, Entonces, ok. imagínate, llegó hasta la Corte Interamericana, sí, para que al final el Estado mexicano reconociera su responsabilidad, porque ese es el paso número uno, y le permitiera reformas legislativas para que pudiera acceder a este candidato. Mira, Entonces, vaya, cuando ya llegan ajá, a instancias internacionales, es un litigio estratégico. Eso es importante reconocer sí. que justo, ¿no? Hay muchas personas que dicen, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación me resuelve en contra, pues entonces como una cuarta instancia, ¿no? Y Sí, no funciona así. Es un litigio estratégico que requiere
de mucha paciencia de entrada. A mí me gustaría hablar en este momento del caso de García Andrade y otras contra México, Ajá. la cual es la penúltima, no la última ya hay otra después. Fue notificada al Estado mexicano en agosto de 2025, es bastante reciente. Sí, sí, sí. Y el feminicidio, bueno, resulta de un feminicidio ocurrido en 2001 en Ciudad Juárez, imagínense. Ok, O sea, con las cuando, muertas de Juárez. exacto, cuando en el campo algodonero ocurrió en 2009, o sea, la sentencia es de 2009, Ajá, sí, imagínense. sí, sí, Entonces, sí. imaginen, 25 años después obtienen justicia. Pero hay algo interesante, dijeron, ay, otra vez. Hay algo Ajá. interesante en esta sentencia. No solamente se alega la responsabilidad del Estado por la pérdida de la vida y la integridad de la víctima directa, o sea, de Lilia Alejandra, sino de su núcleo familiar. Lo que antes conocíamos, incluso en la Ley Ujú. General de Víctimas vigente, habla de víctimas indirectas. Sí, sí, Las sí. víctimas indirectas son, en este caso, hubiera sido la Ujú. mamá de Lilia Alejandra y los hijos. Ella dejó dos hijos, dos niños. Ok. Incluso ella misma tenía 17 años al momento. Ujú. Entonces, el caso es el que tristemente ya es bastante común. La mamá denuncia la desaparición, le dicen vaya y pregúntale al marido porque pues, ella ya está casada, ¿no? Ajá, sí, la Entonces, de siempre. No, seguro se fue se por fue ahí, con... etcétera, sí, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. No actúan diligentemente ni para la desaparición, o sea, para la búsqueda Claro. de Alejandra, y mucho menos para encontrar a las personas responsables cuando la encontraron sin vida. Este, no solo, o sea, la responsabilidad no solo se queda sobre la pérdida de la vida, que obviamente eso es lo principal, sino de la lucha que vivió la madre frente a las instituciones mexicanas y con la responsabilidad de los nietos. Ok. Cuando muere Lilia Alejandra, ella se queda con ambos niños y estos niños pues tienen derecho a la educación, a la salud y todo. Ella lucha con absolutamente todas las instituciones para inscribirlos a la escuela, para inscribirlos a los servicios de salud, incluso para la misma guarda y custodia en lo que se dirimía si el papá biológico era el responsable, que si no, ella Ujú, no podía acceder a todos los servicios que, pues, a ujú, los que normalmente pudieran tener las niñas y los niños, y en su representación. Entonces hay tres párrafos muy específicos que me ujú. gustaría leer, si me los Adelante, permites. adelante, adelante. Sí, sin Es una problema. sentencia justo que es muy interesante por estos puntos. Aquí van. Medidas a favor de la protección de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres. Esta es una Ujú. medida de no repetición específica de la sentencia García Andrade y otros contra México, y es Ok. el párrafo 272. Tras la muerte de Lilia Alejandra García Andrade, sus dos hijos, Jade y Caleb, quedaron huérfanos y fue principalmente su abuela, Norma Esther Andrade, la que tuvo que hacerse cargo de ellos. Sin embargo, esta corte constató que existieron obstáculos institucionales que no permitieron que Jade y Caleb Excelente. pudieran ser adoptados por sus abuelos, lo que impidió que accedieran a beneficios como descendientes de dos trabajadores. Asimismo, tampoco se tiene prueba de que recibieran algún tipo de ayuda estatal para hacer frente a la ausencia de su madre. Asimismo, la Corte constata que la falta de atención especializada a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio es un problema estructural. En efecto, la situación de Jade y Caleb se inserta en un problema más amplio, la falta de protección de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio. Mediante un comunicado de prensa, el Instituto Nacional de las Mujeres informó que la información provista por 26 entidades federativas fueron identificados 796 casos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio entre enero y diciembre de 2019, en un solo año. Con el fin de brindar Bien. protección a esta población, la Corte considera pertinente ordenar al Estado que en el plazo de 2 años adopte las medidas normativas pertinentes con el fin de garantizar los derechos de los hijos e hijas menores de 18 años de edad víctimas de feminicidio, por ejemplo, en materia de seguridad social, medidas de ayuda socioeconómica y becas de estudio. Ok. No, pues todo un tema la reparación, la parte estructural.
Y que pues muchas veces se invisibiliza, ¿no? Toda esta parte de las estructuras, las instituciones y lo que las víctimas indirectas o ofendidos pues tienen que luchar, ¿no? Entonces, qué bueno que la Corte sí lo visibiliza y pues lo aplica aquí en la reparación del daño, ¿no? Sí, algo muy interesante de este caso y que justo al tener el chip de derecho penal, Sí. nos salimos del cuadro, ¿no? Un poco, porque el derecho penal nos obliga a ir, o sea, a buscar un delito de entrada, ¿no? Acreditar la responsabilidad penal en contra de una persona por la comisión de un delito. Digamos que es muy lineal. Sí. Y vaya, en ciertas ocasiones pueden existir víctimas, no en todos los casos. Ajá. Digamos víctimas físicas, pues. Sí, sí, sí. Entonces, lo que hace esta sentencia para abrir un poco el paradigma es que no solo la que perdió la vida es la víctima, sino la madre y los hijos ya también son víctimas directas. Oh, ok. Sí, sí, Entonces, sí. eso reconoce, bueno, de entrada el Estado mexicano ya reconoció la responsabilidad y está pues, tomando las medidas para hacer el cumplimiento de estos 3 párrafos que acabo de leer, perdón. Es un tema muy interesante que incluso ha sido muy debatido y a mí misma me lo han mm, reiterado en diversas ocasiones, ay, Ajá. no, pero es que los derechos humanos son de chocolate, son como recomendaciones, ¿no? O sea, Ajá, no, sí, son justo dicen, obligatorios. ah, es que no tienen Re- coerción, ¿no? Recordemos que en 2011 hubo una reforma constitucional Claro. donde los eleva al mismo rango que la misma constitución. Y vaya, si bien es cierto, aquí no va a haber una punibilidad hacia un individuo, es decir, Ujú. no hay manera de que el Estado mexicano lo metan a la cárcel. Sí, sí, sí. Sí hay otro tipo de obligaciones. Una Ujú. de ellas es la que acabo de hablar. Esa solo es una. Sí. Y de hecho, bueno, desde CIPINA, y aquí voy a aprovechar un poco el Adelante, comercial, adelante. para hacer el reconocimiento a la Unidad de Derechos Humanos de la CEGOP, que es quien litiga este caso, bueno, representa al Estado mexicano, y ellos pues nos han delegado la responsabilidad de crear una política pública específica para niñas y niños víctimas por orfandad, por feminicidio. Ok. Entonces, el día de hoy, justamente hoy en la Ajá. mañana, se instaló la mesa especializada para la creación de política pública dirigida a esta población. Ok. Afortunadamente tuvimos muy buena concurrencia. Estuvo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estuvo la Secretaría del Bienestar, la Ujú. Secretaría de Educación Pública, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que depende de la Secretaría de Salud. Esto es para la atención psicológica de las niñas y niños, Ajá, incluso de las mismas madres o, bueno, víctimas indirectas del claro. feminicidio. En fin, todas estas instituciones que hoy celebraron esta mesa y celebraron este compromiso desde el ámbito de sus competencias, qué es lo que pueden proporcionar en favor de las niñas y niños. NANOF se llama, niñas, Ok, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio. ok. Jóvenes. Entonces, ya para evitar una burocratización de crear una nueva institución, comisión o lo que sea, hoy se instaló una mesa donde cada institución se compromete a priorizar a esta población, a este grupo vulnerable y darle pues las medidas que sean necesarias para la atención. Ok, y que deviene de esto, ¿no? Del cumplimiento de la reparación del daño y la sentencia. Y Es como Estado correcto. mexicano, qué bueno, ¿no? Ver estas cuestiones que sí están acatando lo que dice la sentencia. Y como Estado mexicano, pues qué bueno decir, ah, mira, en cumplimiento a la sentencia, creamos esto. O vamos a dar seguimiento a través de este órgano. Entonces, es bueno ver esto y qué bueno que lo comentas, porque como dices tú, siempre se habló como de los derechos humanos desde, solamente son épocas, primera época, segunda época, etcétera, etcétera. Y pues, CNDH pues nada más emite recomendaciones, pero no son tan obligatorias, pero ya verlo en un nivel internacional, como la Corte Interamericana, y ver que sí realmente tiene todo este peso internacional, todo este peso en pro de las víctimas,
que han sufrido pues estas violaciones graves a derechos humanos por parte del Estado mexicano. Entonces es bueno ver esto, y también a los estudiantes que están viendo, pues yo espero que también hagan conciencia de la importancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y si tienen preguntas también pueden lanzarlas ahí a través del en vivo, etcétera, etcétera, porque vamos a tener un pequeño corte, pero vamos a seguir hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del cumplimiento de las sentencias del Estado mexicano. Entonces, hola de nuevo, espero que sigan con nosotros. Estamos aquí de la mano con la maestra Ana Margarita Romero Bolaños, quien es pues una especialista en Derecho. Específicamente estamos viendo su análisis y su experiencia dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como visitante. Entonces ya nos ha hablado de qué es la Corte, cómo funciona, ya nos ha disipado dudas, algunos mitos que teníamos sobre la Corte Interamericana, por ejemplo, de que directamente si es Suprema Corte y no la acepta, pues vámonos ante la Comisión, o directamente desde la investigación de la Fiscalía, vámonos ante la Corte Interamericana. Entonces ya nos ha despejado grandes dudas, y también ya aquí puso muy en alto que hay una sentencia ahorita que sí se está llevando a cabo el cumplimiento de la reparación del daño, pero justamente ahí me comentaban, mi estimada amiga, vamos a ver el otro lado de la moneda, que dicen qué es lo que pasa cuando pues algunas sentencias todavía no se da ese cabal cumplimiento de la reparación del daño, o si solo es en parte cómo impacta esto dentro de la Corte Interamericana y su seguimiento de reparaciones del daño. Sí, como les comentaba, hay dos áreas en la Corte, una que es donde se reciben los casos y se hace el análisis y se emite la sentencia. Ajá. Como cualquier poder judicial, y la otra es el seguimiento del cumplimiento a la reparación, que es donde me tocó hacer la visita profesional. Es muy interesante dar el seguimiento al cumplimiento de las sentencias, porque es una diversidad tremenda de medidas de reparación y cada país tiene sus asegúnes. Incluso los cambios políticos, los cambios de gobierno impactan muchísimo en el cumplimiento de las sentencias, incluso de la aceptación misma de la responsabilidad estatal. No cualquier país acepta ni siquiera la competencia de la Corte, y menos aún la responsabilidad del Estado. Es decir, es muy incómodo políticamente por parte de un presidente o una presidenta decir, sí, en mi estado, en mi país torturamos. No es algo políticamente aceptado. Sí, es muy difícil, muy difícil. Sin embargo, pues es algo que si existen todas las pruebas en tu contra, no hay manera de alegar algo contrario, ¿no? Incluso es algo favorable. Si a mí me lo preguntas, como Estado mexicano, si bien es cierto, no es políticamente correcto aceptar que se violan los derechos, sí es políticamente correcto aceptar que se están haciendo las gestiones para reparar. Okay. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Pueden ser medidas legislativas, pueden ser medidas de creación de instituciones especializadas, como las fiscalías de feminicidio, por ejemplo. Sí. Los centros de justicia para las mujeres nacieron después de la sentencia de Campo Algodonero. La prisión preventiva oficiosa, que es un tema súper debatido, y seguramente les va a interesar hablar del tema. Sí. Que efectivamente en 2023 se notificaron 2 sentencias al Estado mexicano, específicamente hablando de la prisión preventiva. ¿Y qué es lo que ha pasado hasta ahora? A ver, a mí me gustaría escuchar de parte de un fiscal federal cómo se ha manejado hasta hoy la prisión preventiva, tanto oficiosa como justificada. Bien, ahora ella es la entrevista, yo soy el entrevistado. Ya se los papeles. Bien, pues digo, es un tema, ¿no? Y que muchos compañeros y muchos que nos están viendo aquí están con la prisión preventiva, como que precisamente ahorita nos comentaban ahí en el en vivo de, oye, pues no dan cabal cumplimiento, ya la Corte Interamericana en García Rodríguez contra otros, en Sonpaxtle, Tecpile contra otros, se pronunció sobre pues que es contraria a derechos humanos, la prisión preventiva oficiosa. Entonces, llega el Estado mexicano el 31 de diciembre de 2024, en la Constitución, artículo 18, segundo párrafo, y te dice, mira, te voy a meter más delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y en la última parte del párrafo, te voy a prohibir a ti, juzgador, o a quien quiera que tenga contacto con la prisión preventiva, inaplicar este artículo.
en aplicarlo o modificarlo, sino que te tienes que atener a su expresa literalidad. Entonces, quiero que tú me des ese enfoque porque ya vi varios que me preguntaron ahí de, no, pues es que no dan cabal cumplimiento. Actualmente tenemos unos criterios de tribunales colegiados y de tribunales del pleno regional, al menos centro norte. Te dice, la prisión preventiva oficiosa sigue aplicando, pero en la parte de arriba del país te dice, bueno, si la justificas, sí, si no, no. Entonces ya cada quien tiene su criterio, incluso algunos jueces que yo he visto muy garantistas del bloque de convencionalidad, e incluso cuando uno como Ministerio Público la solicita, dice, no, no, espérate. A ver, yo tengo que regir el bloque de convencionalidad y te inaplico el artículo 31 de la Constitución y te aplico la prisión. Si tú tienes la justificada, sí, si no, te voy a imponer otra medida porque no me has justificado la prisión preventiva. Pero oficiosa no te la impongo por el bloque de convencionalidad y son contados los jueces. Por ahí está el juez Eduardo Osorio, que le mando un saludo, y otros jueces también que aplican el bloque de convencionalidad. Pero pues se está esperando este pronunciamiento de la Suprema Corte a sabiendas de que ya tenemos pues dos sentencias, como tú dijiste, de que pues están en contra de la Corte Interamericana de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ¿qué me puedes decir tú de ese cabal cumplimiento? Claro que sí. Me parece un debate súper interesante porque hay un análisis de distintas aristas. Sí. Primero de la Fiscalía, que ya la escuchamos. La Fiscalía lo que está buscando es perseguir un delito. ¿Y Sí. qué es evidentemente está clarísimo que es proteger a la víctima? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona que es un probable responsable de un delito grave, como puede ser un homicidio o un pederasta, feminicidio, Claro. Alguien que reprodujo o generó pornografía infantil, Sí. o alguien tratante de personas, en fin, o sea, delitos de alto impacto que son graves, un secuestrador. Entonces, ¿cómo justificas públicamente que esta persona no va, o sea, estás violando los derechos humanos de una persona, ¿no? Cuando nuestro sistema jurídico es tan lento. Eso es algo muy importante que hay que aclarar. El análisis que se hace dentro de la Corte Interamericana es en favor de los derechos humanos, de todas las personas, no importa su edad, su sexo, religión, condición física, económica y demás. Entonces, dentro de ese análisis están las personas responsables de un delito, que incluso en este momento procesal son probables, incluso imputadas. No se ha acreditado la responsabilidad penal. Ok, Entonces, sí, justo. ¿cómo se va a hacer la privación de la libertad de una persona cuando no se ha acreditado plenamente su responsabilidad? Eso atiende a una sola cosa, la ineficiencia. La ineficiencia del sistema judicial, del sistema del proceso penal mexicano. Y vaya, yo lo pongo siempre de una manera al revés. ¿Qué es lo que pasaría si a ti te detienen mañana de manera injusta? Te están imputando un delito de homicidio, de secuestro, y no eres responsable de ese delito. Pero por ser un delito que está previsto en el 18 constitucional, merece prisión preventiva. Y entonces la Fiscalía de la Federación va a ir con todas sus pruebas en tu contra cuando no eres responsable de ese delito. Imagínate qué es lo que vas a vivir ahí dentro. Me gustaría compartir rápidamente una experiencia que tuve en el Ceferezo 16. Precisamente parte de la responsabilidad de CIPINA es verificar las niñas y niños que habitan en prisión con sus padres. El Ceferezo 16 en Morelos es el único centro federal de mujeres, el femenil, todos los demás son para población masculina. Entonces, pues las mujeres tienen derecho a embarazarse y tener a sus bebés, lactar y todo dentro hasta los 3 años. Y tienen un área especial para niñas, niños pues de esas edades, con cuneros y las áreas especiales. El punto es de que para hacer un mapeo general, incluso para participar en la reinserción social, no solo de las mujeres, sino de todos los hombres, todas las personas privadas de la libertad, un paso fundamental es la convivencia con las familias. Entonces, la misión ahí, o el punto de todo esto, es que estuve 4 días, casi 5, internada en el Ceferezo,
porque estuve levantando una encuesta con todas las las mujeres privadas de la libertad, para saber cuántas hijas e hijos menores de 18 años tenían. La experiencia es muy fuerte, o sea, el hecho de estar 5 días privada de la libertad sin celular, vaya, ni siquiera podía traer nada de metal, o sea, aretes, relojes, zapatos, agujetas, todos los botones de la ropa, cierres, nada metálico, absolutamente nada, o sea, era un pants así. Y no saber nada de tu familia, o sea, sin redes sociales, sin pantallas de ningún tipo. Nada, ni llamadas, nada. Comiendo lo mismo todos los días. En un principio dices, bueno, me sirvió de retiro espiritual. Ajá. Pero ya el tercer día sí dices, no puede ser posible. O sea, la noche, o sea, el silencio es absoluto. No hay ni un solo ruido. Y si bien es cierto, los ceferesos tienen muchísima mejor condición que los cerezos, es decir, los de fuero local, porque los de fuero local sabemos que están hacinados, que están con falta de recursos materiales. Sí, está en sobrepoblación en todo esto. De muchos tipos. Y el cefereso, pues es bonito, entre comillas, porque tiene espacios amplios, tiene incluso áreas de esparcimiento. Dices, imagínate yo que estoy aquí 5 días, ellas que tienen sentencia por 20, 30, hasta 70 años. Claro. Y que no vas a tener jamás contacto con tu familia más que visitas supervisadas y en ciertos horarios, y que incluso a lo mejor ni tienen los recursos económicos porque están en otra entidad federativa, es algo muy fuerte. Ahora imagínate que tengas o sea, que te ordenen una prisión preventiva cuando todavía no tienes sentencia y que estés bajo todas esas condiciones y que al final no seas responsable del delito. Exacto. Es una violación gravísima de los derechos. Una disculpita. Imagínate. Eres inocente. Y además truncan todo tu proyecto de vida, porque el hecho de estar privado de tu libertad, tú sabes que implica mucha discriminación y mucho prejuicio en contra de las personas que han sido privadas de la libertad, incluso para misma sentencia social, ¿no? O sea, no solamente en trabajos o en instituciones o en cualquier otra esfera económica, sino la misma familiar, los vecinos, te señalan. Y eso es algo pues que se debería de evitar en la medida de lo posible, y eso es lo que ordena la Corte. Y vaya, si tuviéramos un sistema jurídico eficiente donde la responsabilidad prosecutora de los delitos pudiera llegar directamente con todos los elementos necesarios para acreditar el delito, y entonces ahora sí acudir ante una autoridad judicial y que se ordene la sanción que sea necesaria, si es prisión, si es privativa de la libertad, adelante, pero no previo a conocer la responsabilidad. Claro. Pues muy interesante todo el tema, y vamos a ver cómo se pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí ya veremos si la maestra Ana Margarita tiene razón, se le acaba el cumplimiento, como la que nos acaba de comentar, en favor de niños y adolescentes, o si tiene otro diverso criterio la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto pues a la prisión preventiva. Pero es bueno ver esta parte, ¿no? Uno siempre la ve desde la parte persecutora de todo esto, pero ya dentro pues sí es todo un mundo que pues no se le desea a nadie, la verdad, y menos sujeto a un proceso que, como tú bien dices, todavía no hay una sentencia definitiva que lo declare pues culpable o inocente, ¿no? Entonces sí es todo un cambio de ideología y de idiosincrasia aquí en México, porque de entrada es, vinculado a proceso, cárcel. Entonces también implica un cambio de ideología de parte del sistema jurídico y de la cultura mexicana. Y aquí también tiene que ver una pregunta que nos hace Martínez Vale. Dice, ¿las sentencias de contradicciones que emiten tienen impacto jurídico en los asuntos de los cuales derivaron las mismas, o solo son para asuntos futuros donde las hipótesis sean coincidentes? A ver, nuevamente, por favor. Sí. Si las sentencias de contradicciones, o sea, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se emiten,
tienen impacto jurídico en los asuntos de los cuales derivan las mismas, o sea, si puede haber algún cambio en esas sentencias ya por el Estado mexicano, o solo se aplican ya para futuros casos, por ejemplo, futuros feminicidios, futuros no. desapariciones forzadas o así. Ya entiendo. Que digan, no, pues ya fue cosa juzgada, ya la Corte Interamericana ya no le puede mover nada a lo que ya está decretado por el Estado. Esa es una muy buena pregunta y qué bueno que la tocan porque es algo muy relevante de la Corte. Esto específicamente es la gran diferencia, una de las grandes diferencias en el sistema jurídico mexicano y en el sistema contencioso internacional. En el sistema nacional, pues solamente se imputa el delito a una persona que es responsable de un delito. En el 14 de abril, siendo las 21:57, se cometió el delito de homicidio en la calle Alfajor número 53. O sea, es solamente para ese hecho. La gran diferencia con la Corte Interamericana es que son violaciones cometidas sistemáticamente en contra del Estado, o sea, en contra de pues, los ciudadanos mexicanos. Entonces, precisamente por eso es tan difícil su cumplimiento, porque el Estado tiene la obligación que ya no existan esas violaciones de derechos humanos. Entonces, evidentemente, todas las sentencias se sientan precedente a futuro. Se puede alegar esa sentencia para casos futuros, e incluso lo pueden consultar en las mismas páginas, todas las sentencias históricas, e incluso hay filtros por estados. Ahora ya han mejorado muchísimo su buscador, porque en mis tiempos no era así. Bueno, y entonces en las sentencias, a pie de página, citan sentencias previas, incluso de otros países, no solo de México. Cuando ya se han abordado temas similares, pues, en el caso de García Andrade, de feminicidio, de violencia contra las mujeres, de niñas y niños, de víctimas indirectas, de pérdida de la vida, de agravio a la integridad, en fin, se va citando precedentes históricos previos. Entonces, sí, evidentemente cumple, o sea, la protección es amplia, no solo de México, sino de toda la jurisdicción interamericana. Esa es como una gran ventaja y una gran diferencia y una gran, pues mecanismo protector que tiene la Corte. Se van sentando precedentes y se pueden citar. Incluso, esto también es interesante, incluso un juzgado, una persona juzgadora mexicana pudiera citar precedentes de la Corte Interamericana, incluso aunque no sean de México. O sea, si alguien tiene asuntos similares con esta sentencia, el juzgador puede decir, como criterio orientador, la Corte Interamericana ya se pronunció en un caso pues similar. Digo, sabemos que no es por analogía, pero sí los criterios o los resolutivos, pues hasta incluso le pudieran ayudar a culminar a una sentencia en favor de estas víctimas que son invisibilizadas por el Estado mexicano muchas veces. Ok, Sí, súper bien. Efectivamente. No, pues es bueno saber los efectos que tiene, ¿no? la Corte Interamericana y la diferencia con el Estado mexicano. Sí, ¿no? y vaya, atendiendo a la pregunta previa de que es muy difícil o que no el cabal cumplimiento. El que no se cumplen las sentencias, es muy lento. Eso sí lo debo decir hoy y nadie me podrá negar. El sistema interamericano es lentísimo. Tristemente hay muy pocas personas para tantos casos que llegan. El financiamiento es voluntario por parte de los estados, entonces pues es complejo que pues que los estados, dependiendo, como les digo, de los movimientos políticos, de las transiciones, puedan estar pues manteniendo o dando las aportaciones necesarias a los sistemas interamericanos, porque no solamente es el interamericano, sino el universal, la ONU, la UNICEF, la UNESCO, etc. Entonces, pues sí, es una inversión grande y vaya, por el contexto político en el que vivimos ahora, con la guerra y con las decisiones del señor Trump, que impactan pues a todo el mundo, sí, claro. Se ha recortado mucho presupuesto para los derechos humanos en general. Entonces,
Vaya, bueno, ese es un breve contexto, triste. Pero ya sentándole al cumplimiento en México, como les digo, pues también atiende a la voluntad política del Estado mexicano en este caso. Es decir, que las secretarías tengan una partida presupuestal para poderlo atender. Esa es como la primera premisa, pero la segunda, un programa específico, una sensibilidad a los temas. Por ejemplo, el caso de la tortura, que también es algo súper controversial, Sí, claro. porque incluso en redes sociales se ve mucho, ¿no? De justicia por propia mano, que robó, pues hay que lincharlo. Entonces, Exacto. ese tipo de cosas, o que lo detuvo la policía, sí, que lo torture. O sea, todas las personas, tristemente, estamos ya viviendo en una etapa de violencia normalizada. Eh, Precisamente, y si me Ujú. preguntas, es por la ineficiencia del sistema, Claro. obviamente, ¿no? Entonces, vaya, no podemos atender, o podemos, más bien debemos atender esa falla institucional de que la gente vuelva a tener confianza desde el policía de la esquina hasta en la Procuración de Sí, muy Justicia, difícil. hasta en el juzgado, las personas juzgadoras y la Suprema Corte, es decir, en todas las Sí, instituciones las personas deben de regresar a tener esa confianza y no buscar solucionar la violencia con más violencia, ¿no? Que es lo que ujú. está ocurriendo actualmente. Bien. Y como última pregunta, mi estimada amiga, después de todo este conocimiento jurídico que nos has compartido y que deviene de esto último que acabas de decir, ¿qué propondrías tú para eficientar esa confianza en las instituciones y eficientar también en el Estado mexicano el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana? Vaya, me voy a llevar toda otra hora. Si lo puedes resumir en 2 minutos estaría muy bien. Mira, hay muchas formas de poderlo hacer. Y Ajá. no voy A a ver. hacer, no voy a contestar, Una. no voy a contestar con la más trillada que es todo empieza desde nosotros. Pero Ok. sí, ¿verdad? A ¿Por ver. qué? Pues porque justo lo que acabo de decir, lo vemos en las redes sociales, en los comentarios de las publicaciones cuando se ve un robo, por ejemplo, y que dicen, ay, deténganlo, línchalo. O sea, ¿cómo es posible que en vez de buscar una paz social, de entender el motivo por el cual están ocurriendo las situaciones? Yo sé que da mucho coraje, creo que todas las personas aquí conectadas y Sí, presentes sí, sí. hemos sido víctimas de un delito, menor o mayor. Sí. Y sí te da mucho coraje en el momento en el que te das cuenta de que ocurrió, ¿no? Entonces, eh, y sí dices, bueno, voy a acudir ante la justicia. ¿Y qué va a hacer el policía? ¿Qué va a hacer el Ministerio Público? Tienes esas Exacto. preguntas de, ¿realmente puedo tener esa confianza institucional? Y, y entonces, vaya, yo no soy Dios, incluso la doctora Claudia Sheinbaum se le sale de las manos el hecho de Ujú. que todos los policías no sean corruptos, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, dices, ¿cómo desde el ámbito de mi competencia, desde mi trinchera, desde donde yo estoy, puedo retomar esa confianza? Pues hay muchas soluciones. Una de ellas es pues la reconstrucción del tejido social. Tener confianza en tu vecino, en tu vecina, saber qué es lo que está pasando en tu colonia, proponer soluciones. Si sabes que están vendiendo droga en la esquina, si sabes que están robando autopartes, si sabes que lo que sea, denunciarlo. Claro. Si el policía no hace su trabajo, ya no quedó en ti. Si el fiscal no, o el Ministerio Público no está investigando, ya no quedó en ti. Cumpliste con hacerlo. Y no me vas a dejar de mentir, los ministerios públicos están desbordados de trabajo. Sí, sí, sí. Hay incluso fueron comunes todavía peor. No, peor. Sin embargo, la política pública en materia de seguridad, que evidentemente no me corresponde, sino es de la Secretaría, o algún día te voy a invitar a ello. No, muchas gracias. Pero vaya, la política va en aras de la prevención, ¿no? Cómo se reconstruye, cómo se generan esos enlaces de protección ciudadana
para que se prevenga el delito antes de que ocurra. Y eso ayuda a despresurizar el sistema. E incluso los medios alternos de solución a conflictos que han sido olvidadísimos, no operan, nadie confía en ellos. Sí. Incluso las propias personas servidoras públicas no lo conocen, no saben que yo puedo citar a una persona con la que tengo un problema, un vecino que estaciona su carro, que me echa la basura o que ya me cae mal y lo quiero matar. Sí, lo puedo citar para llevar a cabo un medio alterno de solución a conflictos. Nadie conoce esos mecanismos, ni existen, ni hay una ley, y debería de haber personas especializadas para llevarlo a cabo y no lo hay. Pero vaya, todos esos mecanismos son los que se pueden fortalecer y generar nuevas, pues sí, nuevas expectativas sociales para generar la paz social. Pues sí, pues no me queda más que agradecerte, mi estimada amiga. Por ahí tenemos comentarios, ahí a Nancy Reynoso que hace gran intervención, especialmente por la claridad que se explica en los estándares de la Corte Interamericana y su aplicación. Saludos a Nancy Reynoso y a los que nos están viendo. Pues no me queda más que agradecerte. Necesitamos más horas para explicar toda la Corte Interamericana, las sentencias relevantes, que son estas 20 que tú me has dicho, y pues el pronóstico de esto de la prisión preventiva y muchos temas más que todavía tenemos pendientes, como lamentablemente como Estado mexicano, pero que sin duda ya nos ha dado mucha luz, mucho conocimiento en esta plática tan amena que tuvimos el día de hoy. Y por parte del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, de que es mi casa, te quiero entregar esta constancia de participación. Dice a la maestra Margarita Romero Bolaños por su participación en TV CUEG dentro del programa Detrás del Estrado con el tema de el funcionamiento y relevancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos del Estado mexicano. Pues, amiga, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Una constancia muy bonita y nada, pues espero que esta plática haya dejado una semillita de todo lo que se puede hacer desde el sistema interamericano y sobre todo lo que el Estado mexicano está haciendo para la reparación integral de las víctimas por cumplimiento de las sentencias de la Corte. Así es que vamos a dar el seguimiento de ese cumplimiento. Y pues gracias. Por ahí si nos siguen, estamos en TikTok como Asael Roldán Abogado, en la página del CUEG, en Facebook. También estamos en Spotify por Detrás del Estrado, que va a estar ahí también subido, y en YouTube también con este nombre para que puedan verlo. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro episodio. Bye.